Una semana más, nuestro espacio de psicología. Una semana en la que vamos a hablar de depresión y lo vamos a hacer, como siempre, con nuestro buen amigo Enric Valls. Bienvenido una semana más al programa. Un placer estar aquí de nuevo, como siempre. Depresión, algo muy manido, algo que está en boca de mucha gente y que es una problemática muy extendida. Pero científicamente, médicamente, ¿qué es una depresión? Efectivamente, como comentas, Miguel Ángel, 1 de cada 4 personas han padecido depresión o están padeciendo esta enfermedad que es grave y que ahora diremos para que lo sepan nuestros espectadores y que sepan diferenciarlo, porque hay muchas frases que podemos observar que no por ello es depresión, ¿no? Efectivamente, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, indica que actualmente, a día de hoy, más de 20% de la población está sufriendo o está padeciendo la depresión. Y para que lo entiendan las personas que nos están viendo, la depresión es un trastorno grave afectivo en el que la persona padece o siente muy poca emocionalidad y ve afectada todas las áreas de su persona. El área laboral, el área personal, el área social, familiar, todas se ven afectadas. Es un trastorno y, por lo tanto, una enfermedad. Estamos un poco sorprendidos a veces de frases que podemos escuchar en un ámbito social o de ocio, como estoy depre o estoy triste. No, no, no. Pongamos los puntos sobre las is. De alguna manera, podríamos hablar que más que un trastorno específico, podría ser un síndrome de varias cuestiones que afectan. Vamos a ver, según el manual médico psiquiátrico, el DSM-5 o el CIE-10, indica que la depresión es un trastorno mental grave, insisto, es una enfermedad mental. Esa enfermedad consiste en la cumplimentación de varios criterios, como por ejemplo, la persona deja de salir a hacer las tareas cotidianas, deja también de ir a trabajar, verbaliza que está cansado, cansada y que por lo tanto tiene poca energía para realizar sus tareas diarias y efectivamente son situaciones en las que la persona se ve incapaz o tiene muy poca energía o muy poca o incluso tiene pensamientos negativos de forma constante que afectan a su vez a todas las áreas. También descuida su propia imagen, también verbaliza, por ejemplo, que la vida no tiene sentido, que eso ya sería un nivel ya de alarma para poder pedir ayuda y acudir al centro de salud más cercano, porque hay diferentes símbolos, señales o signos que nos ayudan a identificar que la persona está pasando por un trastorno depresivo. La duración, según estos manuales, insisto, es entre 6 meses y 1 año. La persona constantemente repite ciertos patrones. También, cuando una persona se le acerca con la mejor de las intenciones, ve que es como incapaz de poder motivarle o ayudarle para salir de esa espiral o de un pozo. Normalmente los pacientes que sufren este tipo de situaciones refieren que se encuentran en un pozo sin salida, oscuro y sin ningún tipo de luz. ¿Y cuál sería el límite en el que se podría marcar que una persona está al borde de caer en la depresión y si él es consciente de esta situación? El límite es cuando te está afectando en tu funcionamiento diario. De hecho, la persona que padece depresión tiene como 3 tipos de pensamientos. 1, respecto al mundo; 2, respecto a sí mismo; y 3, respecto al futuro. Respecto al mundo, el mundo pues, no tiene nada más que ofrecerme, no veo ningún final. Respecto a uno mismo, yo no valgo nada, fíjate tú, no tengo nada de suerte, todo me pasa a mí. Y respecto al futuro es simplemente la desesperanza. Ya no veo más allá de aquello que realmente me puede aportar. Y por lo tanto, la persona entra en un bucle que es muy difícil salir. Y
Has comentado, Enric, que hay diferentes estadios, ¿no?, en la persona. El último estadio es el del suicidio, ¿vale? Es decir, se pueden dar causas de suicidio debido a una depresión. Sí, cuando una de las respuestas, porque hay diferentes tipologías de depresión, que si quieres lo podemos comentar. Una de ellas, hay una depresión que puede ser endógena o incluso que la persona lo padece de forma hereditaria. Cuando hace uno la historia clínica, resulta que el padre ha sufrido de depresión, el abuelo ha sufrido de depresión, y ahí hay cierta tendencia o cierta consideración con esa parte biológica. Y efectivamente, un gran porcentaje de las personas que se suicidan, no todas, pero un gran porcentaje, está pasando o ha pasado por un episodio depresivo mayor, ¿no? ¿Existen tratamientos eficaces para la depresión? Sí, dependiendo mucho de la persona, el enfoque irá hacia un lado o hacia el otro. No podemos tratar a la persona igual que padece por un tipo de depresión porque cada persona son unas circunstancias. No podemos prejuzgar ni tampoco, pues digamos, hay en muchas ocasiones que nos hemos encontrado cuando ha ocurrido algún tipo de suicidio, de personas que opinan sin saber. Opinan, no, pues era una persona normal, ya, pero usted no sabe a nivel emocional cómo estaba. Por lo tanto, debemos de ser cautos en ese sentido. El tratamiento siempre es personalizado y siempre va dirigido hacia las capacidades de la persona. Sí que es cierto que podemos, en términos generales, se suele complementar la psicoterapia con medicación o psicofármacos, es decir, medicación para que le ayude a sobreponerse a situaciones que en muchas ocasiones no puede la persona afrontar con solamente psicoterapia, y que le ayuden o le ayudan a potenciar sustancias químicas cerebrales para que pueda afrontar con mayor energía ese día a día que es muy complicado, ¿no? Los fármacos, los antidepresivos, ¿pueden ser la solución o el peligro? Siempre son la solución. Son la solución porque es un complemento a ese trabajo terapéutico, incluso, insisto, a resetear muchas situaciones que la persona por sí sola no puede. Por ejemplo, hay personas que cuando se encuentran en un episodio depresivo mayor, de bastante gravedad, dejan de comer. El dormir les cuesta, un sufrimiento brutal, ¿no? Por lo tanto, con la medicación sí que podemos regular esas necesidades básicas, el poder dar un empujoncito más a la persona en un momento determinado que lo está pasando muy mal. Por lo tanto, siempre y cuando venga con unas pautas y siempre y cuando venga complementado con una psicoterapia. Porque nos hemos encontrado personas que llevan 20, 30 años con medicación, se llama una depresión crónica, y en ningún momento han recibido un apoyo psicológico de algún profesional en el que pueda gestionar esos pensamientos. Porque no lo hemos dicho, pero una persona que padece depresión es porque en una de las, insisto, hay muchas explicaciones, pero una de las causas o de los patrones muy comunes son los pensamientos. Digamos que para que lo entiendan también nuestros espectadores, la persona tiene pensamientos, eso genera unas emociones y eso genera unos hábitos. Si tienen constantemente pensamientos negativos sobre sí mismos, yo insisto, no valgo nada, todo me pasa a mí, no tengo suerte, la gente está en contra de mí, eso generará unas emociones negativas, y esas emociones negativas como tristeza, malestar, irritabilidad, agresividad, generarán unos hábitos que pueden ser muy disfuncionales para la persona. Aislamiento, alcoholismo, algún tipo de consumo de sustancias, compra compulsiva, y eso generará más pensamientos negativos, más emociones, y por lo tanto la persona entra en esa vorágine o en esa tormenta emocional que le es imposible salir. Y como tú hubieras dicho, es decir,
la gente que padece depresión tiene como un escudo que no deja que penetres en él para ayudarle. Es muy complicado. Pero ¿el círculo más cercano a él o sería un poco la panacea para poder, no sé, animarle, para poder, o quizás sería un círculo externo mejor? A ver, la depresión implica un trastorno del ánimo en el que la persona entra en una oscuridad y no ve ningún tipo de luz. Efectivamente, hay diferentes tipos de depresión. Está la depresión reactiva, que esto significa cuando la persona ha pasado por un proceso de duelo, personal, familiar o laboral, y se ha visto incapaz de superar esa etapa. Y por lo tanto la persona entra en una depresión que se llama depresión reactiva. Por otro lado tenemos la depresión, que normalmente también solemos ver mucho en consulta, que es la de los 40 años. La crisis de los 40, la crisis de los 50, la crisis de los 60. Normalmente este tipo de episodios se dan cuando la persona en un punto determinado hace una introspección, reflexiona sobre los 10 años anteriores. Pues yo no tengo familia, yo no he sido capaz de criar bien a mi hijo o a mi hija, no tengo el trabajo que yo aspiro y por lo tanto se entra en una depresión que se llama la depresión de la media vida, ¿no? Por otro lado también nos encontramos personas por depresión por el estrés. Están trabajando y en un momento determinado entran simplemente en un episodio que no han sabido canalizar o no han sabido desconectar. El otro día estaba atendiendo a una persona que llevaba 6 años sin ningún tipo de vacaciones. O sea, 6 años trabajando constantemente. Claro, eso llega a un punto en el que aquí aparece un fenómeno, un término que lo acuñan los americanos, que se llama el síndrome del burnout, el síndrome del quemado, que es cuando la persona no ha sabido desconectar del trabajo y se lo lleva a casa. Y eso le afecta en todas las áreas. La motivación, ya no quiere ir a trabajar, lloro constante, pensamientos negativos, ideación suicida, se abandona. ¿Por qué? Porque no ha sabido complementar el trabajo, porque desde aquí siempre hemos repetido, la vida es un conjunto de positividad y negatividad, es una estabilidad. Aquella persona que solamente se fija en lo positivo, que no ve más allá que lo bonito y lo maravilloso, está cayendo también en una descoordinación, porque hay aspectos negativos que también se dan y eso no lo podemos negar, no lo podemos evitar. Y precisamente el extremo contrario de personas que solamente se fijan en lo negativo se están olvidando de que hay aspectos positivos. Y lo conectamos también con otro programa que nosotros tuvimos oportunidad de hablar, que es esa autoestima, en el que hay aspectos positivos y aspectos negativos, como en todo. Y bien has dicho que la depresión puede ser genética, porque alguien de la familia la haya padecido, pero evidentemente para llegar al origen en sí de una depresión, podríamos hablar tanto de la parte genética como la parte biológica del mismo cuerpo o quizás la psicosocial, es decir, aspectos de la sociedad que afecten directamente a la persona, al cerebro, y que puedan causar esa depresión. Evidentemente vivimos en una sociedad de estrés continuo, de independencia o, digamos, independencia me refiero a nivel personal, ¿no? Que individualismo, mejor dicho. La persona debe de afrontar la situación por sí mismo. De hecho, una de las causas, esto es algo curioso también, en el suicidio hay un porcentaje de personas que cometen esos actos en el que deciden poner fin a la vida, hay un porcentaje en el que se da en hombres, un alto porcentaje, en hombres más que en mujeres. ¿Por qué? Porque precisamente la sociedad dice que no debemos de expresar, que el llorar es sinónimo de debilidad, que precisamente no hay que pedir ayuda, porque eso es sinónimo también de debilidad y por lo tanto hay que ser fuerte, hay que afrontar los problemas. Y en muchas ocasiones esos problemas, la tendencia del hombre es gestionarlo a través del deporte o a través de más trabajo, porque no se da
la oportunidad de conectar con la parte emocional. Precisamente la mujer tiene la tendencia a expresar, a contar, a verbalizar toda esa parte emocional y en muchas ocasiones por eso también, si nos adentramos en la tipología de suicidios, hay diferentes grados de violencia, me refiero. Hay actos más impulsivos, hay sucesos en los que son más traumáticos. La persona decide tirarse a las vías del tren. Dependiendo del género también hay hacia un lado o hacia el otro. Y eso en muchas ocasiones también viene influido por esa actividad de piloto automático, rapidez y ya, ¿no? Esa inmediatez. Y eso puede influir, por supuesto. Y una pregunta que quizás pueda ser dura, pero hay que plantearla. ¿El suicidio llama al suicidio? Es decir, aquella persona que está en síntoma de depresión y que ve en algún medio de comunicación, ve en algún, no sé, que alguien se ha suicidado, es decir, ¿esto llama a la persona? Pues esa creencia que se tiene y que se tenía también hace unos años, está demostrado que es incluso lo contrario. Es decir, la persona que padece ideación suicida, uno de los motivos es que no expresa, no dice. Entonces, justamente el hablar puede producir justamente lo contrario, ¿no? Hay lo que se dice un mito de la sociedad, que es que, si lo está verbalizando, significa que no lo va a hacer. Y es justamente lo contrario. Si lo está verbalizando, hay que preguntar con total tranquilidad, sin ansiedad, sin recriminar. Oye, esto que estás diciendo, ¿por qué lo estás pensando? ¿Te puedo ayudar? ¿Cómo? Es decir, el hablar es justamente lo contrario. El hablar es parte del proceso de curación. Cuando uno entra en esa espiral es porque en muchas ocasiones tiene vergüenza, tiene culpa. Y por lo tanto, cuando uno habla, está canalizando y está elaborando esa angustia que tiene ahí, que se ha encapsulado y que no permite sacar. Por lo tanto, cuando hablemos es sinónimo de prevención, es de prevenir, es de curar. De hecho, en las charlas en los institutos se habla de sexualidad, cuando hace años no se hablaba, a ver si vamos a provocar que la sociedad se suba al carro, ¿no? Es justamente lo contrario, es hablar siempre con conocimiento de causa para prevenir y para también que la gente sienta o se vea informada ante situaciones que de repente, ostras, es que noto que mi padre o mi abuela está teniendo ciertos síntomas. Pues bueno, eso ya es señal de que hay que ir a ayudarle. Y vamos a hablar de una frase, de una tipología de depresión que no ha salido en el programa, que quizás sea la más extendida que hay y que la padecen las mujeres, la depresión posparto. Sí. Porque es una expresión que la tomamos un poco como, sí, claro, es que toca, no toca, es decir, ¿qué pasa con ello? Pues la depresión posparto es una tipología de depresión que aparece más comúnmente de lo que las personas se piensan. Efectivamente, después del nacimiento, la persona, pues a nivel hormonal y a nivel también, es un cambio de vida, es un cambio también de enfoque, que en muchas ocasiones hay mamás que no están preparadas para poder enfocar eso, ¿no? Y entonces genera un rompimiento con ese presente que tenían antes. Entonces, hay personas que deben de elaborar esto y poder afrontarlo, porque es cierto que se dan situaciones en las que la mamá se culpa porque no debería haber sido madre, siento o tengo sentimientos que no tienen la mayoría de las mamás, siento insatisfacción, siento tristeza, y eso es un motivo de consulta que se debe de trabajar para poder canalizar y elaborar. Insisto, cuando uno habla, está curándose, porque está sacando, está haciéndolo con la mejor de las intenciones. Quizás en este tema, cuando la mujer se encuentra con el bebé en casa, quizás en ese momento de soledad, ¿no? Porque el marido, pues no sé, pues se haya salido pues al trabajo o a cualquier tema,
es en el momento de que se ve sola, se ve con la casa se le cae encima, con esa falta de libertad que ella tenía, y quizás ese sea el condicionante del inicio, ¿no? del problema, ¿no? Sí, es uno de las causas y por lo tanto, efectivamente, deben de ser conscientes de todo esto. Si algún espectador o alguna espectadora que nos esté viendo, pues bueno, que pida ayuda y que intente afrontarlo de la mejor manera posible, porque, insistimos, la persona que pide ayuda es sinónimo de persona fuerte, persona que en un momento determinado necesita una herramienta o varias herramientas, unas técnicas para que le ayude a gestionar todo este malestar que, por supuesto, tiene salida. Aquí es fundamental la ayuda al profesional y la ayuda a la pareja, es decir, con estas dos herramientas se puede conseguir. En el aspecto farmacológico, de los antidepresivos, lo que hemos estado hablando para intentar solucionar, pero hay otras soluciones también a nivel físicas, ¿no? Es decir, a nivel de hacer deporte. Siempre lo hemos repetido en muchos programas, ¿no? Que el hacer deporte, el hacer tus relaciones sociales, ocio, todo esto puede ser un condicionante positivo para salir de esa depresión, ¿no? Evidentemente, cuando realizamos ejercicio físico, estamos también liberando sustancias químicas de forma natural. Por lo tanto, y también estamos liberando tensión, estamos liberando mucha angustia, y además nos ayuda, el deporte está demostrado científicamente que nos ayuda también, es una herramienta más para afrontar ese estado o ese trastorno depresivo. Además también un colchón afectivo, me refiero, el contárselo a las personas más cercanas, el recibir caricias afectivas, el escribir también es un modo para elaborar todo eso que estamos sintiendo de forma muy negativa, ¿no? Y por lo tanto son pautas que están de acceso a las personas porque son fundamentales. Si el día tiene 24 horas, una hora tiene que ser para la persona, mínimo una hora que le puede dedicar a leer, una hora que puede ser para caminar, una hora que puede ser para pintar, para hacer algún tipo de actividad o incluso para quedar con un amigo, con una amiga, con alguien conocido. Es decir, una hora de 24 horas que tiene el día tiene que ser para la persona. Y a través de esa hora, mínimo, bueno, pues canalizar, insisto, esa parte tensional y encontrarse con sí mismo, porque los momentos de soledad son beneficiosos para estar tranquilos. Es que en muchas ocasiones, es que tenemos justamente lo contrario, ¿no? El pensamiento de que si me encuentro solo es igual a desastre. Y no es así, es justamente lo contrario. Me encuentro solo para estar a gusto conmigo mismo, de no depender de nadie, de canalizar, de expresar, de no hacer nada también. Démonos el permiso de no hacer nada. Me comentaba el otro día una persona, es que Enrique, durante las vacaciones no he podido conseguir una rutina o hacer unos hábitos. Y digo, es que es parte también del proceso, el no hacer, el quedarte y mirar la tele durante horas o el estar tumbado. No pasa absolutamente nada, porque llevamos unas semanas o unos meses con mucha intensidad. Por lo tanto, permitámonos los momentos de desconexión, de soledad, de escribir, de leer, de potenciar aquello que nos hace estar cómodos y a gusto, ¿no? No sé si tienes algo en los apuntes que te has preparado, alguna cosa que no haya salido y que quieras decir respecto a algún tema clínicamente de la gente que tiene, por desgracia, depresión. Sí, bueno, que en ese sentido animamos aquí a las personas que están viviendo o experimentando situaciones de esta índole para que pidan ayuda a un profesional, pidan ayuda o acudan al centro de salud más cercano para que les pueda orientar y acompañar en ese episodio, vamos a llamarlo así, para que
le puedan ofrecer herramientas y tenga su espacio, que comunique, que cuente con su familia. Si su familia es incapaz de ver o de incluso ayudarle, pues que pidan ayuda a un profesional, que seguro que va a salir de esa situación. Enric Valls, muchas gracias por tus palabras, por animar a la gente que está en un proceso tan delicado. Muchas gracias a vosotros. Y a ustedes decirles que si se encuentran en este estado, por favor, no se encierren, no entren en un bucle negativo y extiendan la mano que amigos, familiares o incluso profesionales se la cogerán con mucho gusto.